En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien. Muy buenos días a todos y hacemos pasar a nuestros invitados, por favor. No tenemos cuenta, hoy día estamos citados para ver el proyecto, para escuchar las audiencias del proyecto Fortalecimiento del Ministerio Público. Así que, señor secretario, partamos nomás cuando usted lo estime. Gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, como usted ha señalado, nos corresponde continuar el análisis en general del proyecto de ley que cumple su primer trámite constitucional en esta corporación, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, que corresponde al boletín número 16.374-07. En esta oportunidad, señora Presidenta, hemos invitado al defensor público que se encuentra con nosotros, y distintas asociaciones funcionarias del Ministerio Público, la Asociación Nacional de Fiscales, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, la Asociación de Profesionales de la Fiscalía y la Federación Nacional del Ministerio Público. Todos ellos se encuentran con nosotros para participar en esta sesión, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Los saludamos a todos y en primer lugar entonces le damos la palabra al Defensor Nacional, señor Carlos Mora, para su exposición. Defensor, tiene la palabra. Plan de fortalecimiento del Ministerio Público, desde el punto de vista de la Defensoría Penal Pública, nosotros efectivamente creemos que es un buen proyecto fortalecer al Ministerio Público, por lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de objeción al respecto, en el sentido que entendemos que va con la necesidad de mejorar la persecución penal en nuestro país. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros lo que queremos señalar es muy sencillo y muy breve. Como ustedes comprenderán, probablemente mejor que de quien habla, que el sistema acusatorio es un sistema tripartito. Como es un sistema tripartito, tenemos tres instituciones súper importantes que son los que generalmente más asisten y comparecen a las audiencias, que es el Poder Judicial, que es el Ministerio Público y que es la Defensoría Penal Pública. Entonces, comprenderá, parlamentarios, que es importante que este motor, para que funcione este motor, tiene que tener los engranajes funcionando y nivelados, porque si deja de funcionar uno, el motor o se desnivela uno, el motor no continúa. Por eso es que hay que tener presente que es necesario a futuro mantener nivelada la cancha en los tribunales de justicia. Lo cierto es que comprenderán que por cada sala que hay en los tribunales hay un juez, hay un fiscal y hay un defensor. Si se desnivela aquello, quedamos cojo, por ejemplo, con un defensor, la sala no va a funcionar. Eso solamente dice relación con la presentación a las audiencias. Esto pasó, si ustedes hacen memoria, más o menos hace 2013, 2014, no lo recuerdo muy bien, cuando ya hubo un plan de fortalecimiento del Ministerio Público, en donde efectivamente llegaron más fiscales, también llegaron más jueces y hubo salas que no se pudieron abrir porque no teníamos los defensores. Nosotros no solamente asistimos a salas, a distintas diligencias. Por ejemplo, alguna declaración ante el fiscal, reconocimiento en rueda de preso, exámenes corporales, reconstitución de escena, las mismas diligencias que tienen que ver con negociaciones para salidas alternativas. Entonces, lo que señalamos es que, sin perjuicio que nos parece correcto, y creo que así lo va a señalar también las otras instituciones, de fortalecer el Ministerio Público, debe considerarse al sistema en sí y nivelar la cancha. Nosotros sabemos que para modificar el sistema, el fortalecimiento o el Ministerio Público se requiere una modificación legal. Para efecto de la Defensoría Penal Pública, como usted muy bien sabe, solamente una asignación presupuestaria, porque nosotros sí podemos crecer a través del presupuesto de la DIPRES con el sistema de licitados. De hecho, nosotros sí hemos crecido, y eso no lo negamos. Cuando empezó el sistema a nivel nacional, éramos 470 defensores, y hoy día somos 500, vamos en 524 licitados. A eso se le suman los 195 que somos institucionales.
Entonces, lo que nosotros señalamos es que hay que ver los impactos que tenga el fortalecimiento del Ministerio Público con respecto al sistema. Si bien es cierto, esto es a 10 años, perdón, a 4 años, van a aumentar 205 fiscales. Nosotros actualmente, para conocimiento de ustedes, somos el 86% de lo que es el Ministerio Público. Es evidente que nosotros no pretendemos ser la misma cantidad de funcionarios fiscales y defensores, porque, como ustedes comprenderán, nosotros solamente ingresamos al sistema acusatorio generalmente cuando la causa o está judicializada. El Ministerio Público tiene muchas otras tareas que la Defensoría Penal Pública no tiene. En ese sentido, nosotros entendemos que además, y con esto voy ya más o menos redondeando, el aumento a 4 años en este plan de fortalecimiento es más o menos, según el proyecto, 43.000 millones. Si nosotros aumentáramos la misma cantidad de defensores para mantener el 86%, es más o menos un cuarto de esa cantidad, 11.000 millones de pesos. Pero también lo vemos muy difícil porque, como comprenderán ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, nosotros, para mantener algunos planes incluso de especialidad, no hemos tenido, ha sido bien complejo mantener, por ejemplo, un sistema penitenciario o defensores especializados en migrantes, tampoco nos ha sido fácil. Entonces, lo que queremos que se tenga presente por esta comisión es que nosotros, más allá de este plan de fortalecimiento, trabajaremos y por supuesto, como no somos una institución autónoma, con el Ministerio Público para que a través de asignaciones parlamentarias logremos mantener cierto equilibrio. Y con esto termino. Ustedes sabrán de un plan de rezago que hubo hace 2 años, ya el plan de rezago, pedido por el Poder Judicial, en donde efectivamente cuando pide el Poder Judicial también señala que tiene que ser la misma cantidad de fiscales y defensores, porque si no, como dije en un principio, este engranaje del sistema acusatorio nuestro queda cojo, y al quedar cojo no sacamos nada con aumentar una parte del motor si la otra queda desnivelada o despotenciada, porque no vamos a avanzar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor defensor. Le damos la palabra de la Asociación Nacional de Fiscales a su presidente, don Francisco Bravo, que nos acompaña por Zoom. Don Francisco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludarle a usted y también a los honorables senadores que están en la comisión y a las otras asociaciones de funcionarios que entiendo están ahí en Don Francisco, discúlpeme un minuto. Necesitamos liberar al defensor, así que primero le vamos a dar la palabra a los senadores para que le hagan las consultas y así pueda retirarse a sus deberes. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Muchas gracias, defensor, por su exposición. Se entiende perfectamente esto de que el motor no quede desequilibrado, por así decirlo. Pero yo sé que es muy difícil que me diga que usted tiene grandes holguras, pero ¿existen holguras? O sea, ¿ha pasado que por falta de defensores falla una audiencia? ¿Estamos ya en esa situación, lo que hace prever de que si efectivamente en el plazo de 4 años aumentan en 225 los fiscales, se va a provocar un problema agudo, un problema... Si tuviéramos que situarnos, y le pido así como también ponerse hasta dónde todavía se puede mejorar la, entre comillas, productividad de la Defensoría para que ojalá esto no ocurra. No sé si existe un estudio o son percepciones respecto de cuánto más puede hacer la Defensoría con la cantidad de defensores que tienen desplegados en distintas partes del país. Gracias, presidenta. Gracias, junto con saludar también al defensor y a su equipo. En la misma línea, usted habla, la Defensoría tiene una particularidad que tiene un componente permanente, que son la Defensoría, y tiene los licitados. Pregunta, ¿en los licitados ustedes tienen un tope o en definitiva esa institución licitada, ese defensor licitado, puede ir absorbiendo y tiene más, en definitiva se le paga más por
mayor cantidad. Es un poco la fórmula que ocurre en las cárceles, que en definitiva, en las cárceles licitadas que tienen obviamente claro, tienen ustedes en los licitados, en la hipótesis que plantea el senador Galilea, no sé, en Coquimbo, tienen 4 defensores, están topados. En Antofagasta seguramente deben estar bien ocupados en estos días. Están con los funcionarios ocupados por exceso. Hay un licitado y ese licitado dicen, bueno, hay 50 causas más que ver o tal. Hay una flexibilidad o un crecimiento exponencial porque, para bien o para mal, ese sistema permite, y usted tiene razón respecto del versus el Ministerio Público, que son funcionarios y que están no solo en las causas que están ya en curso, sino que se están iniciando, investigando. Yo ahí tengo una observación respecto, también lo adelantó Presidenta, respecto al Ministerio Público, que le pediría desde ya que nos informaran cuántos de los abogados y personal que nosotros están solicitando están en la calle, están en la persecución penal y no en los estudios y en 20.000 situaciones. Las instituciones, cuando van cumpliendo una determinada tiempo, tienden a engrosar la burocracia administrativa versus la eficacia persecutoria, que creo que es el acento del Ministerio Público. Concreto en el Ministerio Público, si esa holgura de crecimiento se da con los licitados, la elasticidad de número. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Wenchuk. Presidenta, muchas gracias. Yo quería preguntarle una cuestión un poco sustantiva, diría yo, a propósito de este equilibrio que tiene que haber en estos motores, como usted ha señalado. Los fiscales, entre sus obligaciones, tienen a aplicar el principio de objetividad. ¿Eso ayuda o no ayuda a este equilibrio? Porque se supone que el fiscal investiga no solo aquello que condena o perjudica al imputado, sino que también aquello que lo exculpa. Pero, por ejemplo, si usted me apura a mí, yo tengo dudas que ese principio de objetividad se aplique adecuadamente en la Araucanía, la región que yo represento. Tengo dudas honorables, no estoy cuestionando la labor del Ministerio, pero tengo una duda como senador. Porque si ese principio se aplicara adecuadamente, ¿no influye en que se le haga más liviana la carga al defensor público? Si efectivamente el fiscal está investigando ambas cosas. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. A propósito de las preguntas que se han hecho, no sé si el Ministerio de Justicia hizo este cálculo de balance entre fiscales y defensores. No sé si dentro del análisis del proyecto tienen ese antecedente para tenerlo a la vista, como complemento, nada más. Gracias. Gracias, senador. Señor defensor, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Por orden. Primero, si existe holgura, no. No existe holgura. Trabajamos al 120, 140%. Comprenderá usted, senador, que hoy, por su intermedio, señor presidente, que el día de hoy tenemos abogados que tienen 60, 70 privados de libertad en el norte. Tenemos defensores en Santiago con un ingreso de más de 600, 700 causas y más de 40 privados de libertad cada uno. Y eso es en materia, digamos, sin entrar, o sea, solamente dando coyuntura en audiencias, no haciendo una defensa probablemente que pueda preocuparse de mejor manera, tal como yo creo que le pasa al Ministerio Público el día de hoy. ¿Por qué? Y aquí hablo de percepción. Me tocó ser defensor durante 15 años de trinchera y en algún momento también fui jefe de Santiago como defensor. En esos tiempos, senador, cuando hubo el fortalecimiento,
del Ministerio Público se comenzaron a abrir más salas y la Defensoría no pudo enviar gente. Al final llegaban los oficios desde tribunales y la verdad es que no podíamos ser... claro, se resistió y ya hay como esa cultura desde el Poder Judicial, llaman antes a los defensores regionales y dicen, queremos abrir otra sala, ¿estamos en condiciones? No, y no se abre. Y no se abre la sala. Además, comprenderán ustedes también que el Ministerio Público, más allá de los fiscales que tienen, también pueden comparecer a las audiencias preliminares los asistentes de los fiscales. Entonces, con eso también tienen más posibilidad ellos de dar la coyuntura, digamos, en audiencia, posibilidades que nosotros no tenemos. Y además, los asesores también dan las coberturas en las cortes. Nosotros tratamos de los mismos defensores, a lo más el abogado de estudio, que en casi todas las regiones es uno. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que entendemos que tiene que existir cierto desnivel, pero cuando ya la brecha sea muy alta, puede esto colapsar. Y por eso nosotros, como siempre hemos venido al Congreso de buena fe, insistimos en que más allá del fortalecimiento del Ministerio Público, que insisto, nosotros no nos oponemos, probablemente el próximo año necesitemos una reasignación presupuestaria. Para lo cual, y con esto yo quiero colgarme de la última pregunta del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene nuestro antecedente, ya se le entregó la minuta y estamos en conversaciones porque efectivamente necesitamos el apoyo de ellos para que, y por supuesto de este honorable Congreso para poder... Actualmente 79.000 millones. Sí. Con respecto a lo que dice, voy a contestarle al senador Huanchumilla y al final le va a contestar Pablo Aranda, que es el jefe de estudio y tiene a cargo licitaciones, si le parece, senador. Con respecto al principio de objetividad, sí, evidentemente que eso ayuda. El principio de objetividad absolutamente nos ayuda a bajar la carga. ¿Se acuerda, senador, que cuando comenzó el sistema se entendía que todos estos tipos de delitos de bagatela no iban a llegar a juicio orales y todo? Entonces, claro, cuando hay salidas alternativas, cuando hay principio de objetividad bien aplicado, vemos una menor probablemente judicialización y menor cantidad de juicios orales. Para vuestro conocimiento, normalmente siempre hay una pugna, y yo no quiero entrar en esa pugna de estadística. La estadística de la Defensoría es una, el Ministerio Público tiene otra, probablemente las policías tienen otra, los tribunales, pero nuestra estadística, que está publicada, nosotros tenemos una tasa de absolución de un 20% a nivel país, en promedio. Eso es una tasa bastante alta de absolución, considerando que cuando comenzó el sistema, no sé si recuerdan, lo que se buscaba es que la tasa fuera entre un 5 y un 8%. Tenemos regiones incluso que la tasa de absolución, no por causa, sino por delito imputado, llega al 54%. O sea, de cada 10 delitos imputados, 5 son absueltos. Nosotros creemos efectivamente que potenciando las salidas alternativas, potenciando el principio de objetividad, que ahí es una facultad, por supuesto, del Ministerio Público, donde nosotros no tenemos mayor injerencia, ayuda a desconcentrar por lo menos un poco el sistema. Actualmente estamos, bueno, ustedes lo he dicho otras veces acá, estamos muy preocupados por el tema de la cantidad de privados de libertad, pero además, ahí me perdí con el CP. de los privados de libertad. Claro, tenemos una tasa muy alta de privados de libertad actualmente. Anualmente están entrando más de 20.000 presos privados de libertad. Y como le digo, estamos tratando de hacer frente a esta situación, considerando y visibilizando cifras. Por ejemplo, y con esto voy terminando, ustedes han escuchado hablar del proyecto inocente de la Defensoría Penal Pública probablemente. Desde que comenzó el sistema procesal penal, tenemos por sistema 39.000 personas que han sido privadas de libertad siendo declaradas inocentes. El año pasado fueron 1.700. El año antepasado fueron 1.500. Entonces, nosotros, por supuesto que nos preocupamos. Y también tiene que ver esto, tal como lo hemos dicho acá también en el Congreso, con una especie de exasperación de penas y modificaciones legales. Comprenderán que ahora también no es fácil para el Ministerio Público, para la defensa, tomar ciertos acuerdos cuando
casi todas las leyes que han sido modificadas tienen un marco penal. Entonces, cuando hay un marco penal es difícil jugar como se hacía normalmente con las normas de determinación de pena. Entonces, efectivamente, no permiten muchas salidas alternativas, dichos marcos penales, que exaspera un poco la pena y las salidas, digamos, negociadas para los procedimientos especiales. Todo ello se conjuga, digamos, para que actualmente estemos en una situación complicada con la cantidad de privados de libertad, sobre todo en el norte de Chile. Y volviendo a la pregunta del senador Galilea, como le señalo, nosotros, los defensores penales públicos, sus funcionarias y funcionarios, trabajan a un sobre 100%, porque además no es solo ir a audiencia, es las visitas de cárcel, las cárceles no están al lado, no solamente la visita de cárcel, atender familiar, es una infinidad de situaciones. Y a eso también súmele, senador, que hay juicios que son eternos, que la Defensoría Penal Pública tiene que asumir. No quiero ir a casos concretos, pero tenemos un juicio en Santiago de Carabineros que va a durar un año y medio más. Y ahí tenemos 6 defensores penales públicos que hay que empezar a ver cómo los otros defensores se hacen cargo de esta situación. Nosotros no podemos aumentar tampoco, por ejemplo, antiguamente lo que podíamos hacer era que teníamos los dineros para 524 abogados, pero podíamos jugar con eso pagando un poco menos y contratando a más de un abogado, haciendo abogados, por ejemplo, de primera audiencia, les pagamos la mitad, pero después tuvimos una modificación en la glosa de licitación presupuestaria y nos ponen como límite el de 524. Entonces no podemos tener ni un abogado más con los dineros que están para los 524 abogados. Entonces nosotros no podemos crecer desde ahí. La única manera que tenemos de crecer es, por ejemplo, lo que pasó con el plan de rezago, o con una asignación presupuestaria para el próximo año, a través de licitaciones, porque el otro ya sería más complejo, que sería una modificación legal. Eso, no sé. Y queda una pregunta que la va a contestar Pablo. Pero antes de eso, Perdón. defensor, Sí. ¿cuántos abogados tienen en total? ¿Los 524 contratados y la planta? 195, señora presidenta. 195. Somos 719, 710. que corresponde al 86% de esos 524, solamente señalar que 54 son del sistema penitenciario, por lo cual ellos no comparecen a audiencias, digamos, con el Ministerio Público, por decirlo de alguna manera. Gracias. Le damos la palabra entonces a quien defensor. Pablo Aranda, jefe de Don estudio. Pablo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, senador Urresti, su consulta, no hay holgura en el tema licitado, que he explicado, no se paga por término, no se paga por causa, la Defensoría paga por jornada que contrata de abogados y muchas veces con equipo, trabajador social, asistente administrativo. La glosa de 524 jornadas está puesta en la ley de presupuesto desde el año antepasado. Históricamente la Defensoría no tuvo esa limitación, ahora sí la tiene. Y de esas 524 jornadas, como le explicaba, 54 se dedican a tema penitenciario. Entonces, imagínese usted que la Defensoría en los últimos 10 años recibe un promedio de 300.000 causas al año que se judicializan y son asumidas por un defensor público, 669 defensores para 300.000 causas. Esa es más o menos la proporción. Y efectivamente, la posibilidad de crecimiento desde la Defensoría Penal Pública en el sistema de licitaciones es el sistema lo más barato o económico en el fondo de la Defensoría, poder crecer de esa manera. Y hasta al día de hoy, la cantidad de defensores es este 86%, o sea, cada 100 fiscales hay 86 defensores, eso es solo contemplando fiscales adjuntos, no los asistentes de fiscal que también pueden asumir algún tipo de audiencia. Y solo para terminar, considerar que hoy día el sistema penal tiene abiertos todos los días aproximadamente 460 salas, tanto de tribunales de garantía como tribunales orales, además lo que es cobertura en Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Son 400 salas a nivel nacional. Por supuesto que se resiente sobre todo en los lugares más pequeños, donde probablemente el sistema funciona casi unipersonalmente. Hay un fiscal o un defensor en muchas ciudades pequeñas. En las capitales regionales se puede dar esta conjugación de mayor dotación, pero tal como señaló el Defensor Nacional, en las capitales regionales tenemos casos donde se requieren 3, 4, incluso más defensores por juicio, y lamentablemente y estadísticamente los juicios están durando mucho más de lo que duraban hace 10 años.
El defensor dio un caso, puso el ejemplo de lo que es el fraude en Carabineros, pero está el caso FONASA en Biobío. Hay muchos casos que requieren una gran... Bueno, ni hablar lo que está ocurriendo en el norte con crimen organizado, Tren de Aragua, donde se requieren 4 o 5 defensores, donde la dotación de la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, son 20 defensores, no más que eso. Estoy poniendo el caso de Arica, 20 defensores, de los cuales 6 están en la causa del Tren de Aragua. Entonces usted comprenderá que con los otros 14 defensores que quedan vigentes hay que hacerse cargo de todo lo que es la visita de los presos, por ejemplo, en la cárcel de Hacha o la cárcel femenina que está al lado de la cárcel de Hacha, atención de público, medidas de solicitar diligencia, cobertura de audiencia, atención de... O sea, de verdad el sistema licitado tiene cierta holgura, pero no es mucho lo que se puede sacar de ahí. Muchas gracias. Gracias, don Pablo. Agradecer al defensor público. Solamente señalar que, de acuerdo a la ley, solo los fiscales adjuntos pueden ir a audiencia, no pueden hacerlo los abogados ayudantes. Pero... está en la ley la autorización. Pero la misma defensoría de repente alega la nulidad de las causas cuando van los abogados adjuntos. Entonces... Pero ya, no vamos a entrar en esa discusión hoy día. Lo que sí... decía el defensor, ¿no es cierto?, que entienden que puede haber un poco más de fiscales, pero que necesitan mantener como... Un equilibrio. Señalar que, por lo que viene, de caso de aprobarse esta ley, ¿no es cierto?, 2024 y 2025 el número de fiscales que se aumentan es bastante menor. Y van a seguir, ustedes van a tener los 719 y al 2025 o al 2024 789 los fiscales, incluso sumando los regionales ahí con los adjuntos. Entonces, la diferencia mayor se va a producir a partir del 2026-2027. Ahí va a haber una diferencia mayor en la eventualidad de que se aprobara la ley como viene. Agradecer, defensor, por su presentación y queda liberado si así lo estima. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a don Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Don Francisco. Gracias, señora presidenta. Bueno, reiterar mis saludos a los honorables senadores, también a Carlos Mora, que se está yendo ahí, con el cual en alguna oportunidad también litigamos en Santiago. Señora presidenta, respecto del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, quiero dejar a cada uno de los senadores una minuta, que es un documento, más que una minuta, que elaboró un equipo especial de la Asociación de Fiscales, que ha estudiado este tema hace mucho tiempo, y en el cual se proponen 10 medidas o 10 iniciativas, muchas de las cuales no tienen costo, pero otras sí, por lo tanto, tienen alguna indicación del Ejecutivo. Naturalmente no voy a referirme a las 10 por el tiempo que tengo, 10 minutos, solamente quiero enfatizar en algunos aspectos. En primer lugar, respecto de la votación, señora presidenta, señores senadores, como ustedes saben, al inicio de la reforma procesal penal en el año 1999 se hizo una estimación de que cada fiscal debería tener entre 800 a 1000 causas aproximadamente. Hoy la realidad es que cada fiscal, en promedio, por cierto, tiene 1760 causas. O sea, el doble de la proyección que se hizo el año 1999. Pero hay otros hitos, particularmente el año 2005, en el contexto de la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la 20.084, el Ministerio de Justicia hizo una proyección en el sentido de que lo óptimo era que cada fiscal no tuviera más de 1.250 causas. Ese era lo óptimo. Lo que significa hoy que el aumento de fiscales debería rondar los 340, 350 fiscales más, según ese estudio del 2005. Luego, la Fiscalía Nacional, al inicio de este año, esto todo en un contexto de un acuerdo de la Comisión Mixta de Presupuesto con el Ejecutivo, recordará que justamente genera este proyecto de fortalecimiento, la Fiscalía Nacional hizo un levantamiento de todos los procesos de trabajo al interior del Ministerio Público y llegó a la conclusión que se requería para tener un funcionamiento óptimo un aumento de 495 fiscales. Este es un estudio de ahora y que fue materia de discusión con la Dirección de Presupuesto. Y más de 2.000 funcionarios. Ese es el escenario. Y luego tenemos un estudio del Centro Horizontal, de la Fundación Horizontal, que indica que se necesitan aproximadamente 380, 390 fiscales más para que tengan aproximadamente una carga entre 1.000 y 1.200 causas promedio cada fiscal. Bueno,
¿Qué es lo que nos ofrece el proyecto de ley del gobierno? Valorando políticamente el gesto del gobierno, nos ofrece 205 fiscales más. Evidentemente está muy lejos de todos los estudios que he dado cuenta, y que no son estudios interesados ni de la Asociación de Fiscales ni del Ministerio Público, son estudios externos. 205 fiscales. Pero lo peor de todo esto, señora presidenta, y creo que en eso podemos concordar, es la gradualidad. Es decir, que recién el primer año de vigencia solo se aumenten 17 fiscales, es en la práctica menos de un fiscal por cada fiscalía regional. Menos de un fiscal por cada fiscalía regional. Y aquí voy a poner ejemplos concretos que seguramente la señora presidenta los conoce muy bien. La Asociación de Fiscales, hace 2 años atrás, ha venido relevando el problema de la seguridad y el crimen organizado y tomó un asunto casi, el directorio de la asociación casi como un desafío del directorio y del presidente, que habla como personal, que es el caso de Alto Hospicio. El caso de Alto Hospicio nosotros lo levantamos con mucha fuerza, porque en esa fiscalía hay 4 fiscales, de los cuales 2 fiscales ven todo o veían todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas de la región, no solo de la comuna de Alto Hospicio, de la región. Y quedan otros 2 fiscales, colegas mujeres, la fiscal jefe y una colega que ve delitos sexuales. Absolutamente sobrepasado, tanto que la Asociación de Fiscales gestionó hace 2 años que fuera una fiscal dirigente de la Asociación de Fiscales durante todo el mes de febrero a ayudar a sus colegas de Alto Hospicio. Coloco este ejemplo porque naturalmente la Fiscalía de Tarapacá, que tiene 19 fiscales, requiere por lo menos doblar su dotación. O sea, requiere 40 fiscales. Y resulta que si tenemos estos 205, la pregunta que con el senador Durreste seguramente está atento, ¿cuántos de esos fiscales van a ir a la Fiscalía de Los Ríos, que tiene 6 fiscalías unipersonales? 47 en el país. 8 tienen Los Lagos unipersonales. Las fiscalías regionales que más fiscalías unipersonales tienen son Los Ríos y Los Lagos. Hay que hacer otros estudios, por cierto, de carga, de ingreso, lo mismo que plantea el defensor Mora. Hay que ver cuántos tribunales tienen esos lugares, porque eso requiere una demanda objetiva de fiscales, defensores y jueces. Coloco estos ejemplos, señora presidenta, porque esto revela que el aumento que propone el gobierno es claramente insuficiente. Pero la gradualidad quizás es la peor noticia del proyecto. Se requiere que al menos el primer año entren en régimen por lo menos la mitad de esos 205. Nosotros también planteamos otras ideas, señora presidenta, y que no son ninguna novedad, porque esto se planteó el año 2015, que son mecanismos de incentivo para ingresar a la Fiscalía y mecanismos de incentivo para permanecer en la Fiscalía para aquellos fiscales de mayor calidad, de mayor experiencia, de mayores competencias. Voy a poner un ejemplo. Un fiscal de Santiago que ve una de las aristas del Tren de Aragua, una de las aristas que tiene a todo esto protección personal, por supuesto no voy a dar el nombre por razones de seguridad. Ese colega es un colega que tiene un grado 8. O sea, está en el piso del escalafón de los fiscales. Y nosotros tenemos un sistema que fue establecido el año 2015, que lo valoramos, que es un sistema de ascenso y promociones, pero con fecha de vencimiento. Ese sistema de ascenso y promociones termina el año 2025. Salvo que haya un estudio que indique que se puede prorrogar por 10 años más. ¿Qué es lo que proponemos? Que exista de una vez por todas un sistema de carrera funcionaria al interior del Ministerio Público. No solamente para los fiscales, para todos, para los funcionarios, por cierto que también, con los mecanismos de incentivo y de exigencia que debe haber para que los fiscales vayan ascendiendo en su carrera. ¿Por qué coloco el ejemplo de este colega de grado 8? Porque la expectativa de él probablemente 2 años más sea decir, ¿sabe? Yo no tengo ninguna expectativa al interior de la institución, me voy. Es lo que ocurrió, señora presidenta, en los primeros años de la reforma hasta el 2015. Cuando se estableció el sistema de ascenso y promociones, eso se frenó, porque muchos fiscales se quedaron diciendo, tengo proyección, puedo llegar a ser un fiscal grado 5. Y eso también es importante para los fiscales que se están quedando, para que se queden, pero también para los que vienen, para llamarlos y decirle a los mejores abogados con vocación de servicio público, que tengan interés en la persecución penal, decirles, vengan, porque aquí tienen una expectativa de desarrollo profesional, tienen una expectativa para quedarse. Por lo tanto, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos en este conjunto de 10, en los cuales hay que modificar una norma transitoria, si no me equivoco, de la ley, se lo digo al tiro, presidenta, 20.861, la 20.861, hay que modificar una norma transitoria
para que termine este tiempo, digamos, de que dure este sistema de ascenso hasta el 2025. Lo otro, Presidenta, que también nos parece muy importante, establecer un sistema de formación para los fiscales. Esto quizás no tiene que ver con algo estrictamente gremial, pero siempre el gremio se ha preocupado del tema de la formación de los fiscales. Nosotros hoy día estamos promoviendo, a modo de ejemplo, un diplomado con la Universidad Alberto Hurtado de crimen organizado, la Asociación de Fiscales. Y ya tenemos de 40 cupos, 35 ya colegas empiezan en marzo un diplomado de crimen organizado que ha sido incentivado por la Asociación de Fiscales. No tenemos un proceso de formación previo a ser fiscal o a ser abogado asistente del Ministerio Público, salvo los que empezamos con la reforma en las distintas etapas. En Santiago en 2004 se formaron 200 fiscales, pero hoy día un fiscal que ingresa al Ministerio Público o un abogado asistente que quiere ser fiscal no tiene ningún proceso de formación, ninguno. A diferencia, por ejemplo, del caso de los jueces, que tienen un proceso de formación de 7 a 8 meses de formación. Entonces, yo creo que es absolutamente indispensable que el gobierno introduzca una iniciativa en este proyecto o paralelamente en otro proyecto, pero que tenga urgencia para que los fiscales tengan un proceso de formación que permita que también los mejores estén en el área de la persecución penal. Voy terminando, señora Presidenta, simplemente para agradecerle la posibilidad de escuchar a la asociación. También, por cierto, cualquier pregunta, bienvenida, encantado de responder y de aportar en este proyecto de fortalecimiento que esperamos en todo caso que se apruebe, pero que ojalá se hagan las indicaciones necesarias para hacer un proyecto de fortalecimiento eficaz, que no solamente tenga que ver con números, sino que también con aspectos de carácter cualitativo como los que yo he señalado recién. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, don Francisco. Le damos la palabra a don Freddy González, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP. Don Freddy. Muy bien, le damos la palabra entonces a doña Carola Díaz. ¿Está por Zoom ella? ¿Es usted? Ah, muy bien, Carola. Es que como se quedó calladita, me preocupé. Estaba tratando de manejar. Ahora sí, parece que está bien. Ya. Muchas gracias, señora Presidenta. Nosotros somos la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público y, bueno, como acá nos preguntaba el senador cuántas asociaciones hay, la verdad es que hay varias asociaciones de funcionarios. Nosotros nos caracterizamos porque somos una asociación nacional con representación en todo Chile y tenemos directorios regionales también que están conformados en las diferentes regiones. Representamos a más de 1.000 funcionarios y funcionarias de los diferentes estamentos, profesional, técnico, administrativo y auxiliar. ¿Ya? Entonces, conocemos bastante bien cuál es la realidad del Ministerio Público en la parte operatoria. Nosotros lo que le vamos a presentar el día de hoy, también le hicimos llegar una minuta que dice consideraciones al proyecto de fortalecimiento. ¿Ya? Esa es ANFUMIP, que somos nosotros la Asociación Nacional de Funcionarios. Carola, todas las minutas que se han acompañado a la Secretaría están en la carpeta de los señores senadores. Muchas gracias, señora Presidenta. Entonces, para empezar, me parece que esto se mueve así. Ahí está. En primer término, nosotros apoyamos el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, en primer lugar, en términos de la dotación. Nosotros creemos que esto es realmente urgente, porque estamos viviendo uno de los mayores colapsos que hemos presenciado a lo largo de nuestra historia. Vinimos acá también a este honorable Congreso el año 2014, 2015, cuando se discutió el proyecto anterior, señalando lo mismo, pero ahora la situación es mucho más grave. ¿Por qué motivo? Porque se han ido sumando muchas más funciones que son críticas para la institución y absolutamente necesarias de abordar, y eso significa empezar a trasladar funciones que se estaban haciendo de mucha importancia a otras nuevas, con las mismas personas. Ejemplo de esto, las nuevas unidades de flagrancia, que si bien son muy positivas y valoradas por la comunidad, por la ciudadanía, eso ha implicado, como por ejemplo acá muy cercano a la Quinta Región, que se han tenido que deshacer o desarmar las unidades de atención de víctimas que hacían el primer contacto con las víctimas. Y esas personas redestinarlas a estas funciones de unidad de flagrancia. Es decir, dejamos sin apoyo de víctimas, pero ese recurso
se trasladó a todo lo que tiene que ver con apoyo a flagrancia. Misma situación con el tema de las entrevistas investigativas videograbadas. Si bien es cierto, es un proyecto muy importante que está en ejecución y que ayuda a los niños, niñas y víctimas de delitos violentos y también delitos sexuales. Sin embargo, este proyecto venía con dotación cero. ¿Qué significó? Que tanto los profesionales de las unidades de víctimas, URAVIT, psicólogos, asistentes sociales y abogados debieron acreditarse como entrevistadores y también trasladar muchas de las funciones que estaban asumiendo esas URAVIT para poder abocarse a este proyecto. ¿Y qué pasa con las otras víctimas? Víctimas de riesgo alto de violencia intrafamiliar. Empezaron a quedar postergadas. ¿Se están atendiendo? Sí, pero la sobrecarga que eso significa es enorme para los equipos. Entonces, nuestra asociación lo que plantea es que la gradualidad que está proponiendo acá el proyecto de ley, la verdad es que no nos podemos engañar. Lo que se nos está señalando acá es insuficiente si queremos pensar en que va a haber un cambio con los números que se nos están presentando en los primeros 2 años. O sea, debiese ser al revés. Debiéramos partir por la gradualidad propuesta a partir del 4º año, que es la mayor dotación, y luego empezar a decrecer, si es que realmente esperamos que haya un cambio. Porque así tal cual está presentado, la verdad es que eso sería engañarnos a nosotros mismos. No va a haber cambio. Asignación profesional. Este es un tema que quedó pendiente desde el proyecto anterior de fortalecimiento. ¿Y por qué es importante? Porque nuestra institución no otorga esta asignación a los funcionarios profesionales que están en cargos auxiliares y administrativos. Y ustedes nos pueden decir, bueno, en realidad eso no tiene mucha importancia. La verdad es que la tiene, porque existen muchos profesionales, incluso abogados, que están en cargo administrativo y cargo auxiliar. ¿Ya? No pensemos que acá los auxiliares realizan labores menores, como sacar fotocopias o algo así. Eso no existe en la institución. Toda la fuerza de trabajo está abocada al apoyo en las labores de persecución penal y atención de víctimas. Y esta es una situación que está pendiente respecto de los auxiliares y los administrativos. O sea, realizan una atención especializada. Relaciones laborales. La verdad es que es un punto crítico para nosotros, que también lo manifestamos en el proyecto anterior, respecto a que nosotros sentimos un notable abandono del Estado respecto de los trabajadores del Ministerio Público, porque cada vez que hay alguna situación compleja en materia de relaciones laborales, la Contraloría se declara incompetente y también la Inspección del Trabajo es incompetente para conocer de nuestras dificultades. Solamente tenemos asidero en los tribunales laborales, pero eso lo que significa es llegar a una última instancia de resolución. Y en nuestra ley orgánica nosotros necesitamos que esto se vaya a regular. Se ha entendido mal el concepto de autonomía del Ministerio Público. Tiene que ver efectivamente con la persecución penal, pero no respecto a la relación con los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos a que esto tenga una revisión por parte del Senado, porque en esto no involucra presupuesto. Muchas veces nos trabamos y decimos, no, en realidad no hay dinero. Pero esto basta con la voluntad de decir, estos trabajadores, funcionarios públicos, también tienen derecho a una defensa cuando hay situaciones abusivas. Sistema de incentivos. Las modificaciones que se han propuesto en este proyecto de ley, es importante señalarlo, no mejoran ni aumentan los incentivos actuales para los funcionarios ni los fiscales, ya porque puede haber una confusión. No es que nosotros con este proyecto vayamos a incrementar en algo nuestros ingresos porque los bonos se mantienen tal cual. Solamente hay un cálculo distinto respecto de cómo se va a ponderar la evaluación, ¿ya? Y en ese sentido nosotros no lo hemos incentivado y la verdad es que tampoco nos oponemos abiertamente. Pero queríamos dejar en claro de que no es algo que nos vaya a beneficiar. Todo lo contrario. Lo que sí nosotros esperábamos era que esta vez se estableciera un incentivo al retiro de los funcionarios y también de los fiscales del Ministerio Público en situación similar al Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Porque la institución ya está entrando en una edad más crítica, estamos pasando los 20 años y muchos de nosotros ya se está acercando a la edad de jubilación. Entonces, ¿qué pasa con el retiro de los funcionarios del Ministerio Público cuando es necesario ver este tema? Entonces, no podemos esperar a ver a última hora y sin tener una salida y que sea obviamente
semejante a las condiciones del Poder Judicial. Un artículo que ha sido bien controversial tiene que ver con que a los fiscales en este proyecto de ley se les permita volver a su cargo cuando eran fiscales adjuntos una vez que ellos terminan su periodo como fiscal regional. ¿Por qué es controversial? Porque, en definitiva, se siente que esto es una discriminación respecto de los funcionarios. ¿Qué pasa con los abogados asesores, con los abogados asistentes que también eventualmente quisieran ser fiscal regional y ellos quisieran volver después a su cargo? No está contemplado en la ley. Por lo tanto, se estima que es una discriminación respecto de los funcionarios. Además, por otro lado, estaríamos como generando una planta ilimitada de fiscales. O sea, ¿cómo vamos a guardar esos cargos? Ese presupuesto está destinado, está garantizado. Es un tema no menor también a considerar. Y lo que sí a nosotros nos interesaba mucho era terminar, en definitiva, con la famosa silla musical, que tanto se ha hablado y ustedes también lo hablaron cuando se expuso el nuevo fiscal nacional. La silla musical de los fiscales regionales y de los directivos. O sea, en este momento, porque está el acuerdo del fiscal nacional, no se vuelve a nombrar a otro fiscal regional en otra región, pero en la ley no aparece. Entonces, el día de mañana, este fiscal u otro fiscal puede nombrarlo en otra región y va a pasar un tiempo y van a volver. Entonces, esa es una situación que no está zanjada en la ley. ¿Ya? Y no tan solo eso, sino que también los directivos, porque en la práctica los mismos directivos son los que se van rotando de región en región, son las mismas cabezas, y cuando nosotros hablamos de cambios en el Ministerio Público, tiene que haber renovación, no podemos hacer lo mismo, esperar cambios haciendo siempre lo mismo. O sea, tienen que haber nuevos líderes, personas que efectivamente traigan la renovación, traigan la actualización, traigan la posibilidad de innovar en la institución, y que no solamente piensen en que esta institución les tiene que generar un cargo para siempre. Nosotros no estamos convencidos de eso, no creemos que es así. Abogado asistente. Este tema es muy complejo. ¿Por qué motivo? Porque desde que se autorizó el año 2015 con la ley anterior que los fiscales tuvieran la posibilidad de asistir a las audiencias mediante facultades delegadas o mediante la subrogación, han ocurrido una serie de situaciones muy abusivas. Y así lo hemos planteado al interior de la institución y nuestro actual fiscal nacional está en conocimiento de aquello. Hemos solicitado que se regule la situación porque en algunas regiones, por cualquier motivo, se usa las facultades delegadas o la subrogancia para poder hacer uso de esta facultad y los abogados asistentes están asumiendo doble labor. ¿Ya? Esta es una situación que los pone en un escenario muy complejo. Y además de eso, ellos la vez anterior quedaron restringidos al grado 8. No tienen posibilidad de ascender como los demás profesionales al grado 6, lo cual nos parece absolutamente también discriminatorio. Y esta es la última lámina en términos de asignación por responsabilidad. Nosotros creemos que es importante destinar este ítem tanto para los administradores y abogados asistentes, porque solamente en la escala de remuneraciones se puede obtener esta asignación a quienes tengan el grado 7 en adelante, pero muchos de ellos no están en ese grado. ¿Y qué pasa con los administradores? Que en el fondo ellos asumen jefaturas complejas y la carga de responsabilidad es muy alta. Abogados asistentes lo mismo, porque en definitiva están asumiendo las funciones de fiscal con toda la responsabilidad que ello implica, especialmente en las fiscalías más pequeñas. En las fiscalías más pequeñas no hay diferencia entre un fiscal y un abogado asistente. Incluso están en los mismos turnos. La única diferencia es el nivel de responsabilidad y el sueldo. Esa es en la práctica la realidad que nosotros hemos pesquisado. Les agradecemos por el tiempo y por esta posibilidad de presentarle. Muchas gracias a usted, doña Carola Díaz. Senador Durresti, ¿no quiere que sigamos escuchando las exposiciones y hagamos las consultas al final para...? Un punto de rectificación. Gracias, presidenta. Carolina, la felicito por su presentación, pero creo que hay un error y que, así como ayer dimos una profunda discusión a propósito de las escuchas telefónicas que el Ministerio Público no cumple la norma, yo tengo acá a la vista el artículo 86 de la Constitución Política de la República, que en su inciso tercero
dice los fiscales regionales deberán tener a lo menos 5 años de título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Durarán 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados con fiscales regionales para el periodo siguiente. Bueno, pero aquí se habla, cuando sí. yo doy la presidencia, por favor, no produzcamos conversaciones. Senador Durresti tiene la palabra. Esto, al menos tengo la tranquilidad de haberlo planteado desde la primera situación. Y aquí yo también le pediría que las asociaciones, cuando nos ayuden también a denunciar eso, no solo para los momentos de reajuste, porque al menos yo hice esta denuncia y quedé bastante solo cuando hice esta denuncia durante varias situaciones. Esto yo creo que es una infracción de norma brutal, y yo por eso valoro que el fiscal Valencia se comprometió acá que esto no iba a ocurrir y no ha ocurrido. Pero esto es una norma, yo creo que usted ahí está en un error, digamos, valorando toda su presentación. Existe norma, lo que pasa es que no se ha cumplido. No se ha cumplido y yo creo que cuando no se cumple, uno como funcionario, como asociación también tiene que denunciarlo, porque por no denunciarlo se consolida. Y esto se convirtió en una práctica contra norma constitucional. Lo mismo que las escuchas telefónicas, que me gustaría también a propósito de ustedes que son funcionarios, si tienen antecedentes sobre cómo funcionan las escuchas telefónicas y los registros que también la ley establece, el Código de Procedimiento Penal, 222 y siguiente. ¿Cómo ocurre eso? Porque cuando yo creo el Ministerio Público, y por esto me esforzaré en que en esta tramitación no solo incrementemos, que obviamente que hay que incrementar, pero también hay que mejorar o corregir situaciones. Y quería señalárselo que hay norma expresa que esto, al nacer el sistema, se prohibió y se fue estableciendo, abusando. Y creo que ahora no está en buena hora, pero también debiéramos llevarlo con una... No hay que reformarlo, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la Constitución. Gracias, senador. El resquicio es que se ha entendido por los fiscales anteriores que no se puede volver a nombrar fiscal regional en la región de la que está terminando. Como por eso dicen que no está claro y eso ha permitido la silla. Exactamente, hay un incumplimiento. Sí. Senador Cruzcoque, tiene la palabra. Sí, Presidenta. Primero agradecer las presentaciones, han sido claras, manifiestan una posición muy transparente respecto del proyecto, pero ¿cómo funciona en términos, el Ministerio Público, sus funcionarios son estatuto administrativo, están homologados al estatuto administrativo, porque hablamos de grado y los grados están establecidos en la escala única del estatuto administrativo? Entonces yo quisiera saber cómo funciona, o si se homologa el régimen laboral al mismo estatuto administrativo. Y segundo, ¿cuánto cuestan? Y dado que eventualmente estas solicitudes no estarían incorporadas dentro de la solicitud del informe financiero del proyecto, todas estas homologaciones, mejoras de grado, regularizaciones, porque es el cuento de nunca acabar. Es muy difícil y en general uno ha visto mucho las transformaciones en distintas instituciones y siempre terminan pasando, al final cuesta hacer mucho cambio porque también dada las rigideces del mismo estatuto administrativo y el hecho de que finalmente, y se ha demostrado muchos estudios, y no quiero decir que sea exactamente el caso de la Fiscalía, porque no lo conozco también como el de otras instituciones, en el mercado, a diferencia de lo que sucede en el mundo público, hay un 30% de diferencia entre lo que se paga afuera y lo que se termina pagando adentro, y se debe en general a estas mejoras y además a la imposibilidad del día de mañana, si hay un funcionario que no está haciendo bien la pega, y no digo que sea el caso general, pero si sucede, es imposible también sacarlo, salvo que se hagan sumarios, etcétera. Entonces, ¿cuál es el costo y cuál es la forma de funcionamiento? Y la pregunta es para ambos, tanto para Francisco como para Carola. ¿Cómo funcionan en términos de régimen laboral? Gracias. Gracias, senador. Senador Guanchumilla. Presidenta, yo no sé si en la oportunidad
yo estimo que en algún momento vamos a conversar este tema, pero efectivamente yo he escuchado acá en la comisión el argumento que da Alfonso, el senador Urresti, sobre este tema. Yo no sé, yo tengo una visión sobre el punto y dejo planteado el tema que en algún minuto esto lo vamos a discutir para ver, digamos, las razones de fondo y sustantivas que hay para tomar una decisión u otra. Eso, Presidenta, en su momento lo veremos. Muchas gracias, senador. Carola, para contestarle a los senadores lo más breve que pueda, por favor. Lo mismo lo hemos denunciado en múltiples oportunidades. Ya nos pasó con la administración anterior, con el fiscal Abbott, que fue vergonzoso, y en esta oportunidad lo que más nos complica es que, en definitiva, empiezan como a rotar nuevamente, si no es como fiscal regional, es en otro cargo también de autoridad, y las situaciones empiezan a replicarse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por eso les señalaba, es tan importante este tema, porque si nosotros queremos renovar, efectivamente, quienes toman las decisiones son las autoridades, y no pretendamos hacer cambios si ya las ideas están, ya pasamos por ahí. Necesitamos también una visión nueva, una visión diferente de la institución, una visión ya no pensado en la normativa y en la jerarquía, sino en de qué manera colaboramos todos para sacar esto adelante. Porque estamos todos involucrados y todos queremos lo mejor, ¿ya? Entonces, el tema nuestro es eso. Si no está expresamente consagrado en la ley, el día de mañana, hoy tenemos el compromiso del fiscal Valencia, pero el día de mañana no sabemos si va a llegar otro fiscal y lo va a desconocer, ¿ya? Entonces, todos estos cargos que llegan de autoridades son cargos de confianza, no pasan por un concurso ni una evaluación psicolaboral como todos nosotros hemos pasado. O sea, todos los funcionarios públicos pasamos por rigurosos exámenes psicolaborales, entrevistas de selección y fuimos los más competentes cuando fuimos seleccionados. Sin embargo, estas autoridades no, porque son de confianza, ¿ya? Y esas son las dificultades que tiene la institución. Entonces, esa es nuestra situación, senador. No es que no esté en la ley, lo que pasa es que cuando se quiere buscar el lado B de la ley, se salta y se busca la alternativa, y en este caso, como decía la presidenta, ha sido decir, bueno, pongamos este fiscal en otra región, y listo. Esa ha sido la salida. Gracias, Carola. Le ofrezco la palabra a don Francisco Bravo para contestar. Sí, muy breve respecto, también haciendo eco lo que dice el senador Durresti. Efectivamente, nosotros también estamos en contra de las sillas musicales. Lo que pasa, senador, a través por su intermedia presidenta, es que la Contraloría hace aproximadamente 10 años validó las sillas musicales, señalando lo que decía la presidenta, es decir, que la prohibición era para que se rigiera en la misma región, pero no en otra. Y por cierto que es una interpretación, entre comillas, mañosa, estamos completamente de acuerdo. Ahora, nosotros hemos propiciado la idea que los fiscales después de ser regionales se queden en la institución, como una forma de incentivar a que fiscales adjuntos sean candidatos a fiscales regionales aprovechando su experiencia. Lo que está pasando, senador, es que muchos de los concursos de hoy y de ahora, en Tarapacá, postularon 4 o 5 personas. No postuló más que eso. Postularon creo que 3 fiscales. 2 quedaron en la terna. Pero hay un problema ahí. O sea, muchos fiscales adjuntos no les interesa ser regionales porque es un cargo con fecha de vencimiento. 8 años después se van. Entendiendo que, obviamente, hay que respetar la norma que usted cita de que no se pueden reelegir en otros cargos. Eso respecto al primer punto. Respecto a lo que plantea el senador Cruzcoque, el régimen laboral, senador, del Ministerio Público está regulado en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Nosotros nos regimos por la Ley Orgánica, luego por los reglamentos que dicta el Fiscal Nacional y supletoriamente por el Estatuto Administrativo solo en algunas materias que están, para no dar, digamos, la lata, digamos, simplemente está en el 66. Por ejemplo, relativo a la jornada de trabajo, sobre remuneraciones. Ahí recién entra el Estatuto Administrativo, pero de manera supletoria. Y norma del Código del Trabajo también de manera supletoria respecto también solo de algunos temas. Es decir, la regulación es ley orgánica, reglamentos del Fiscal Nacional y luego supletoriamente estas otras normas. No es que se rija de manera directa, inmediata el Estatuto ni el Código del Trabajo. Lo que tiene pros y contras. Lo que tiene pros y contras.
el fundamento es la autonomía, digamos, el giro propio del servicio. Los contras es que, por ejemplo, para los fiscales no existe el mecanismo de compensación o descanso respecto a los turnos, por ejemplo, que hacen los fiscales, también respecto a los funcionarios. Parece que los funcionarios sí por el Código del Trabajo, porque ellos tienen jornada. Entonces, hay varias cuestiones ahí, es una materia más compleja, pero, senador, a su pregunta, artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional. Ahí está la respuesta para hacerlo lo más breve posible en la inquietud que usted plantea. Gracias, don Francisco. Don Francisco Guanchumilla. Sí, yo pensaba que en algún otro minuto podíamos discutir este tema, a lo mejor podemos volver, pero ya que se han referido a ese tema, sí, yo creo que tiene sentido y tiene cierta lógica de que el fiscal no se repita en la misma región. 8 años, todo lo que eso implica, digamos, en una materia tan compleja como son las investigaciones y todo eso. Pero la pregunta que yo me hago, ¿y por qué él no podría seguir en otra región? ¿Cuáles son las razones por las cuales no podría seguir en otra región? Porque si uno se atiene a lo que dice la ley, el fiscal tendría que tener 30 años y 5 años de abogado, dice la norma, para ser fiscal regional. Supongamos que alguien lo nombre a los 30 años. A los 38 años deja de ser fiscal. Y supongamos que no siga en el Ministerio Público. Se va a la calle. Pero en ese fiscal el Estado invirtió una enorme cantidad de recursos y de plata para que se forme. Miren, todas las autoridades del Estado cuesta mucho que alguien madure, aprenda, tenga experiencia. Y cuando está adquiriendo toda esa experiencia le decimos que se vaya. Eso nosotros lo tuvimos aquí en la discusión respecto de nosotros, de los senadores y diputados, que somos electos por la soberanía popular, de cuánto es necesario ir fijando los límites. Y los fijamos, para los diputados y para los senadores. Pero cuesta mucho aprender a ser parlamentario, aprender a ser. Y por lo tanto, el mayor rendimiento es cuando tú tienes una cierta experiencia en los años, y eso también vale. Entonces, yo digo, está bien, pero deme razones de por qué un fiscal que aprendió todo el tema no podría servir en otra región si fue un buen fiscal, por ejemplo. Yo no tengo una postura definitiva y tampoco quiero entrar en un diálogo que se me diga acá, sino que de pensar qué es lo mejor para el país. Porque, por ejemplo, los jueces tienen un escalafón. Y cuando llegan al Suprema, después que han madurado 20, 30 años, conocen en toda una carrera y aportan. Porque si no, tú estás formando profesionales que se los entrega al sector privado y que se subsidia con la formación del Estado. Y entonces le entrega un perfecto profesional en derecho penal y que a lo mejor se va a litigar al sector privado. ¿Quién lo subsidió? ¿Quién lo formó? ¿Quién le dio la posibilidad? El Estado. Lo tiene 8 años y lo lanza para afuera. ¿Quién gana? Gana el sector privado que no invirtió nada. ¿Eso es lo correcto? Bueno, porque ese fiscal estuvo en los tribunales y lo pones tú en un cargo administrativo. Pero no significa entonces que a una persona que lo formamos en esa área lo estamos llevando después a una rutina, pregunto yo. Entonces, ¿no será que la provisión tiene que ser en la región? Y a lo mejor él puede servir para allá, en otra región, y con 2 periodos suficiente con 16 años. Digo yo. Entonces, ¿cómo formamos el elemento humano que está en el Estado? Piensa tú en impuestos internos, por ejemplo. Los inspectores, ¿cuánto les cuesta conocer y todos los organismos muy complejos que hay? También en la carrera militar, pues la carrera militar están 20 años, pero tú no lanzas para afuera un coronel con 10 años. Se supone que hay toda una expertise, un aprendizaje en que el Estado invirtió recursos. Los secretarios de nuestras comisiones, que son distinguidos profesionales, profesores universitarios de nuestra comisión, pero llevan años. ¿Y cuántos se han formado? Han pasado por todo un escalafón hasta que llegan acá y se convierten para nosotros en la República. La palabra del secretario aquí es la última palabra de la comisión cuando tenemos discrepancia en materia jurídica. Entonces, una cosa por otra. Ahora, normalmente tú limitas eso para que no tengas influencias dañosas de terceros que, aprovechándose de la condición de fiscal, puedan influir, ¿no es cierto? Pero yo los invito a que lean hoy día CIPER.
lo que dice la abogada Orbitz del Consejo de Defensa del Estado. Se refiere a alguno, entre otros fiscales, al fiscal Guerra, y lo nombro porque aparece públicamente hoy día. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que tener normas que permitan la independencia y no la influencia de los poderes fácticos en el desempeño de los fiscales. Pero creo que una persona que trabajó 8 años como fiscal, yo no lo mandaría a un escritorio, a lo mejor me sirve como fiscal, como investigador, porque tiene una experiencia que el Estado la necesita. Lo mismo me pasaría con los defensores públicos. Ahora, yo naturalmente planteo esto como una duda intelectual que tengo yo, y estoy abierto a recibir, digamos, todos los argumentos que ustedes me den. Pero pensar que simplemente no queremos que aquí la silla musical llegue y se vaya para afuera, yo creo que a lo mejor démosle beneficio a la duda que ese hombre experimentado a lo mejor le puede seguir sirviendo al Estado. Esa es mi duda, presidente. Gracias, senador. Enseguida le doy la palabra al senador Durresti. Yo manifestar que tengo exactamente la misma duda que el senador Buenchumilla. Yo creo que el legislador no puede despreciar tan fácilmente la experiencia. En este y en otro tipo de casos, yo creo que lo que pasa en el tema de las sillitas musicales, ¿no es cierto?, en la Fiscalía, probablemente que hay que buscar una limitación de que se haga con buenos fiscales. A lo mejor no todos los profesionales, como en cualquier lugar, son los mejores profesionales, en algunos casos sí, en otros no. Pero yo no creo que se deba despreciar la experiencia, cosa que la legislación actual, no solamente acá tiende a hacerlo, sino que en varios otros tipos de cosas. En el mismo tema que decía el senador Buenchumilla, en la reelección de las autoridades de elección popular. Si la soberanía en nuestro país radica en el pueblo, debieran ser ellos, que son nuestros empleadores, que nos digan cuándo nos vamos o cuándo mantenemos todavía su confianza. Entonces es un hermoso tema de discusión, pero creo que uno no tiene, sobre todo cuando la formación se hace en esos mismos lugares y pagada en el fondo por el Estado, que les paga los sueldos, no puede despreciarse tan fácilmente. Senador Durresti tiene la palabra. Estimada presidenta, estando en las antípodas políticas de usted, estoy de acuerdo con lo que usted señala y lo que señala el senador Buenchumilla, que está a mitad de camino. Yo no objeto estoy de acuerdo con lo que usted señala. Lo que no me gusta es cuando se amaña la norma. Y si bien el presidente de la Asociación de Fiscales cita una referencia de Contraloría, estudiada la historia de la ley de esta norma es precisamente la distinta. Y eso no me gusta cuando se abusa y cuando se hace de eso una práctica. Y el fiscal regional de tal región, y esto es precisamente, uno entiende la norma, y por eso creo que estos debates no tienen que ser solo, y por eso voy a citar ahí a la presidenta de la asociación, que me gusta mucho cuando ella dice que no habrá cambio mientras los directivos roten. Y algo que yo les he dicho en todas las intervenciones, y lo haré carne en esta comisión, mientras nosotros no entendemos que el objetivo de estas normas es la persecución penal, ese es el objetivo, y no la institución en sí mismo, aunque aumentemos 200, 500, 2000, no vamos a cambiar. Obviamente las condiciones de dignidad del trabajador o trabajadora, en tanto trabajador, funcionario, hay que velar, y milito en el socialismo y por eso lo haré siempre, las condiciones laborales, como ciudadano, como edición. Pero también creo que hay que ser riguroso, que esta es una institución, y creo que también en el consenso que hay en este país, en buena hora, es que tenemos que mejorar la persecución penal. Y a mí no me gusta que las discusiones son simplemente cómo incrementamos, pero no cómo mejoramos. Y por eso me gusta mucho cuando usted señala, Carola, que no habrá cambios mientras los directivos rotan. Y las sillitas musicales es ese concepto. Porque el fiscal regional ya al 7º año no está preocupado en la persecución en esa región, sino a qué región se va a ir. Y por eso al menos yo argumenté, y ustedes podrán buscar la argumentación en esta comisión, y creo que mayoritariamente, o si es que no unánime, optamos porque en el Ministerio Público tenía que haber alguien de fuera. Y esa era una cosa, y que
tenemos acá y el fiscal nacional ha venido cada 100 días, cada no sé cuánto tiempo a contar lo que ha hecho. Yo creo que el Ministerio Público, y lo digo esto en la reflexión, y que ojalá lo pudiéramos hacer, y que con las asociaciones, con fiscales, es que no puede terminar autorreferenciándose en sí mismo y no en la persecución penal, que es lo que nos exige la ciudadanía. Entonces yo cito dos situaciones, lo del el famoso artículo 86 en esta norma de las sillitas musicales, que es un fraude a la ley, no se está cumpliendo, se torció y se abusó y se normalizó, y algo que ustedes me escucharán en cada intervención, las escuchas telefónicas, donde el Ministerio Público ha obviado, ha omitido, se ha hecho el leso respecto de una medida intrusiva brutalmente importante, y espero que nos contesten. Para la propuesta, yo cito lo de Carola, que yo creo que hay que fomentar la carrera, hay que ayudar a que uno ingresa de abajo y ojalá quiera ser fiscal nacional. Todos queremos, es parte de la carrera funcionaria y puedes hacerlo, pero nosotros no podemos terminar en definitiva generando una estructura administrativa donde ahí se refugia todo el mundo que tuvo una... Yo valoro y conozco muchos fiscales regionales de enorme gestión, pero no hay que inventarle un cargo en otro lugar, ni hacer la sillita musical, o podrían hacerlo efectivamente, que sea fiscal regional en otro lugar, pero digámoslo, y que compita, y que si fue bueno acá, será bueno en esta otra región. Lo que esta norma, el objetivo es que no te coopte la ciudadanía, porque el vivir ahí en un lugar obviamente genera ese es el principio que se tuvo de no quedarte permanentemente en un lugar, y eso se hace en carabinero, en policía, que los van rotando, y me parece bien, pero establezcamos una situación no de sillita musical, sino de postulación. Y por otro, y ahí sería bueno, si Carola tiene antecedentes, ¿cuántos de las fiscalías regionales o estructuras están hoy día en otros cargos, en que además no le sacas el valor, porque ese fiscal, creo en el 99% son excelentes fiscales, sigan la persecución penal en otros, la fiscalía de alta complejidad o en los focos investigativos? Creo que pueden aportar mucho. A veces creo que por no abordar de fondo nos hacemos un poco los lesos y obviamos si aquí hay un tema laboral involucrado y no lo enfrentamos como eso, sino que al menos yo quiero dar en el debate de esta comisión cómo mejoramos la persecución penal. Y eso creo que es el objetivo que tiene que animarnos, con la dignidad de los trabajadores, el respeto y todas las situaciones. Pero creo que ahí es donde tenemos que dar el tono. Yo al menos, insisto, Presidenta, le pediría, y sé que usted lo hace, que generemos junto con el aumento que el Ejecutivo ha concedido, arreglemos algunas cosas o mejoremos para que en definitiva la persecución penal en Alto Hospicio o en Mafil sea efectivo y no ocurra, con esto sé que termino, como nos ha ocurrido a muchos, que sufriendo delitos violentos nunca llega el Ministerio Público, nunca hay un llamado y después de unos 8 meses o 5 meses te dicen se archivó la causa, o te llama una señorita y te pregunta cómo está después que fue víctima de un asalto, cómo está, cómo se siente, o si conoce quién lo asaltó. Y eso creo que le hace muy mal al Ministerio Público. Gracias, senador. Vamos a llegar hasta acá con las exposiciones, le vamos a dar la palabra, le pedimos la excusa a las demás asociaciones y federación que iban a exponer, los vamos a citar para la próxima sesión, porque queremos escucharlo con calma y que escuchen ustedes también la opinión de los señores senadores. Don Francisco, ¿tiene usted la palabra? Por favor, muy breve. ¿La había pedido? ¿No? Muy breve, sí, Presidenta, muy breve, a propósito de la reflexión del senador Buenchumilla y luego complementado por usted y por el senador Durresti. Yo creo que esto tiene efectivamente, no es fácil, no es blanco y negro, es decir, cómo fomentamos de alguna manera que los mejores se queden, pero que esto no signifique una burocratización y que no signifique de alguna manera que personas eternamente estén en los mismos cargos directivos y se vayan rotando. Yo creo que es un mix. Precisamente hay que buscar mecanismos de incentivo, también de salida, senadora. Y lo planteó Carola, el tema de incentivo al retiro, por ejemplo. Es una forma de alguna manera, las dos cosas, carrera funcionaria, quédese los mejores, pero también una vía de escape, salida, incentivo al retiro. Se lo comento, senadora, presidenta, ley 20.948, lo dije ayer en otro debate, en otra comisión, 20.948, incentivo al retiro. Según la Dirección de Presupuestos, los fiscales no tienen derecho a la bonificación de incentivo al retiro. Una interpretación arbitraria, pero arbitraria absolutamente. Entonces,
Hay que buscar mecanismos, Presidenta, creo yo, senador Huanchumilla, concordando con la reflexión que usted hace, porque efectivamente es una reflexión que es muy interesante, cómo resguardamos que lo mejor, y por eso que nuestra propuesta, y con eso coincidimos con lo que dice el proyecto, es que los fiscales regionales, después de ser regionales, se queden, que es una forma de incentivar a los mejores adjuntos, que sean candidatos regionales, y luego se queden, pasen 2 años, porque esto es una cuestión que nosotros debatimos hace 2 o 3 años en el marco del proceso constituyente, que obviamente después de 2 años no puedan postular a ser fiscal regional después, porque efectivamente es cierto lo que dice el senador Durresti. Muchos fiscales regionales el 7º año están mirando para el lado y se despreocupan de su fiscalía regional. Ese es el mayor problema. O al 6º, ni siquiera al 7º, porque sale un concurso, voy a postular a la otra y me voy con mi equipo. Efectivamente eso es cierto, hay que terminar con eso. Hay que buscar mecanismos para terminar con esa práctica, que es una mala práctica. Eso era todo, Presidente. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, don Francisco. Carola, brevemente para cerrar, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Respecto del punto de por qué nosotros nos oponíamos a la norma de volver nuevamente a los fiscales regionales, no es antojadizo, ¿ya? Porque ustedes dieron el ejemplo perfecto. Ustedes, si quieren ser reelectos como senadores o en otro cargo público, se postulan y la ciudadanía elige. Acá no. Se elige a los mejores. Acá no. Ministerio Público no tiene esa posibilidad porque no hay nadie que controle quién son los mejores. Entonces no hay nadie sobre el Ministerio Público para decir en realidad este fiscal regional fue bueno, merece quedarse. ¿Quién lo controla? Nadie. Entonces esa es nuestra aprehensión y como señalaba muy bien el senador Durresti, ya tenemos la experiencia y lamentablemente una amarga experiencia de fiscales regionales que han vuelto en otras regiones con prácticas que son muy lamentables, ¿ya? Realmente abusivas respecto de los funcionarios. Entonces, nosotros no queremos llegar a esa instancia, no queremos detenernos en esas cosas, queremos avanzar hacia lo que es efectivamente lo que nos estamos llamados a hacer, perseguir penalmente y atender víctimas. Son 2 de nuestras misiones. Y respecto de lo segundo, es importante señalar que lo que tenga que ver con persecución penal no tan solo están los fiscales. Hay veces, efectivamente, los fiscales son la cara visible de esta institución, pero todo lo que tenga que ver con persecución penal es todo un equipo de trabajo, desde los auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales, todos estamos en lo mismo. Entonces, esto es un engranaje perfecto. Si una parte falla, efectivamente va a haber consecuencias en lo demás. Entonces, cuando se habla de persecución penal hay que tener la vista muy bien abierta porque los funcionarios somos más del 80% de la institución. Y el fiscal, obviamente, es quien toma las decisiones y tiene la mayor responsabilidad de las causas. Pero todo esto se mueve en torno al trabajo que cada uno de nosotros desarrolla. Muchas gracias, señora Presidenta. Carola, es un tema importante a discutir. No le voy a rebatir, pero no estoy de acuerdo con todo lo que ha señalado. Creo en las instituciones y creo que para algo se elige al fiscal nacional, que es algo que también decía el senador Huanchumilla y el senador Durresti en otra discusión. Tiene que el fiscal nacional el día de mañana de alguna manera rendir cuenta, pero claramente es él el que tiene que tomar las decisiones, es elegido, propuesto primero por una quina de la Corte, luego por el presidente, luego por este Senado. Yo creo en las instituciones y si se ha elegido un fiscal nacional, él debiera ser la persona idónea para eso. A mí en eso no me cabe ninguna duda. Pero sí, efectivamente, tiene que tener a la vez alguna manera de rendir cuenta en aquellos casos en que no los haga bien. Ministerio Público y cerramos. Por favor. Sí, muy breve, señora Presidenta, por su intermedio, solamente precisar que en el caso de la elección de los fiscales regionales hay un proceso de concurso público que se lleva a cabo en las Cortes de Apelaciones, donde las Cortes de Apelaciones hoy día están haciendo audiencias y ellos elaboran la terna que es después conocida por el fiscal. Entonces, uno podrá o no estar de acuerdo con el sistema, pero no es que no haya ningún control sobre la designación de los fiscales regionales, sino que hay un sistema del cual uno podrá conversar, pero hay donde participa al menos la Corte de Apelaciones, se hace una terna con un concurso público y después que dicha terna es conocida después por el fiscal nacional. Gracias, muy bien. Presidenta. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, ella se levanta. Muchas gracias a todos los invitados.